Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Mateo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. La Biblia dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que note, por favor, en el verso 10 que dice: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra en nuestro corazón, hable a nuestra vida, denos una buena enseñanza. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Es interesante, hermanos, entender que usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos problemas en nuestra vida. Y ante las pruebas, enfermedades, problemas económicos, familia, matrimonio, pues corremos hacia Dios y queremos la ayuda de Dios. Y muchas veces tenemos conceptos equivocados de que Dios me tiene que resolver mis problemas a la hora que yo digo y como yo digo. Y la verdad es que Dios siempre nos va a escuchar, pero a veces nos va a decir sí, a veces nos va a decir no, y a veces nos dirá más adelante. Pero de que nos va a escuchar, nos va a escuchar. Pero a veces tenemos el concepto equivocado de que si yo tengo toda la fe en el mundo, el Señor va a hacer lo que yo quiero. O que yo he sido tan consagrado y tan dedicado y tan fiel que me merezco que Dios haga lo que le pido. Pero no es así. Debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Quiero predicar, hermanos, bajo el tema: es solo por su voluntad. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, yo oro a Dios y yo puedo rogar, pedir, suplicar, implorar, desear, me puedo humillar. Y si la voluntad de Dios es resolver mi problema o mi necesidad, el Señor lo va a hacer. Y si no es la voluntad de Dios, entonces Dios, hermano, no lo va a hacer, como yo digo. Pero Dios hará su voluntad en mi vida. Menciono esto porque a veces se nos dice que hay cierta campaña de milagros y sanidades y que Dios te va a hacer el milagro. Ahora, de que Dios puede. Aquí el asunto que sea su voluntad. En el texto de Mateo 6, en el versículo 10 dice: sea hecha tu voluntad. Mi voluntad es que Dios haga las cosas ya y a mi manera. Pero la voluntad de Dios, hermanos, no siempre se ajusta a mi voluntad.
En Mateo 8:2 dice: he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, Señor, si quieres, Señor, si es tu voluntad, Señor, si es tu deseo, puedes limpiar. Es muy interesante porque dice Señor. Señor, el jefe, el amo, el mayor, el mero mero. Y no le dice si puedes, porque de poder de sobra. Pero le dice si tú quieres, si tú quieres. Si es tu voluntad, puedes limpiar. En Mateo 26:42 el Señor Jesús expresó: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Jesús, en su cuerpo humano, le dijo al Padre Celestial que se hiciese en él la voluntad del Padre Celestial. En Santiago capítulo 4, hermanos, Santiago 4, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Santiago capítulo 4, en su versículo, hermanos, 13. Y ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos, y no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero note el 15, en lo cual deberíais de decir: si el Señor quisiere, si es su voluntad, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Si el Señor quisiere, si el Señor es su voluntad, entonces haremos esto o haremos aquello. Y en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye, Él me responde. Si yo demando a Dios algo, le pido a Dios algo, y es conforme a la voluntad de Dios, ni tenga duda de que Dios lo va a hacer. Pero si yo pido algo y yo deseo algo y no es la voluntad de Dios, simple y sencillamente no lo tendré, porque es solo por su voluntad. Hoy en día hay muchos enfermos, hermanos. Creo que la mayoría batallamos en algún problema de salud. Y debemos de orar y pedir y rogar y suplicar al Señor que Dios nos sane conforme a su voluntad. Y Dios, hermanos, algunos los sanará, a otros no los sanará, pero les dará la fuerza para seguir adelante. Y a otros solamente morirán e irán a la presencia de Dios. Pero no nos acostumbremos a decir: no, es que me tienen que sanar. Es solo por su voluntad. En primer lugar, el profeta Jeremías. En el capítulo 10, verso 19, Jeremías dijo: ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa. Yo, Jeremías, empero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Jeremías estaba batallando, hermanos, por un problema de salud. Dice que era una llaga muy dolorosa.
dice que estaba sufriendo, y es un hombre que intercedía por el pueblo. Por seguro él había orado, pedido, rogado, suplicado, y simplemente Dios no le sanó. Pero siguió amando a Dios, obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios. Jeremías es conocido como el profeta llorón por su sensibilidad. Un hombre fiel a la predicación de la palabra de Dios. Un hombre dedicado. Un hombre de buen testimonio y tan fiel que se le comparó con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente de quien yo soy?, le dijeron algunos que decían que era Jeremías el profeta, según Mateo 16, 14. Hermanos, si Jeremías era un predicador, dedicado, consagrado, honesto, con buen testimonio, fiel, sensible, la Biblia, por seguro, hermanos, nos enseña que era un hombre de oración, porque intercedía por el pueblo. Yo no tengo dudas de que Jeremías en 1, 2, 3 y muchas ocasiones oró y rogó que Dios le sanara. Sin embargo, al leer la escritura, parece que Dios no le sanó, porque es solo por su voluntad. En segundo lugar, el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, 7, la Biblia dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado, no le he exigido, pero le he rogado al Señor que se quite de mí. Que se quite de mí esto que me está abofeteando, esto que me está causando mal en mi cuerpo. Y me ha dicho, la respuesta de Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia o mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, aunque no fue sanado, por tanto, de buena gana me gloriaré, de buena gana. Más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, aún enfermo, me gozo en las flaquezas, en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, por Cristo. Porque cuando soy flaco o débil, entonces soy poderoso. Pablo, hermanos, siendo un hombre fiel, consagrado a Dios, el gran misionero, el ganador de almas, que había fundado varias iglesias, un hombre que Dios lo había usado y gente se había salvado, y Dios había sanado gente, hermano, cuando Pablo había orado por ellos. Y ahora Pablo está enfermo, y dice la escritura, hermanos, que Pablo le ruega al Señor que le sane, y Dios le dice que no, pero le dio la fortaleza y el poder para vivir con la enfermedad y seguir gozándose y disfrutar de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo es un hombre que enferma. En 2 de Corintios 11, 29, Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A poco porque soy el predicador no voy a enfermar? ¿A poco porque soy un hijo de Dios no me voy a enfermar? En Gálatas 4:13, Pablo dice: que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Y note: porque yo doy testimonio que si pudieran hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos.
creemos que el problema del apóstol Pablo era un problema en la vista. Y Pablo da testimonio a los Gálatas y dice: yo sé que me aman tanto que si pudieran, ustedes se sacarían los ojos para dármelos. Por eso en Gálatas 6:11 Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia y les dice: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Pablo le rogó al Señor que le sanara, y como no era la voluntad de Dios, simplemente Dios no le sanó. Oh, pero sí le escuchó. Pero ¿cómo entonces? ¿Le escuchó o no le escuchó? Le escuchó. Dios siempre va a escuchar la oración, pero por su voluntad no era sanable. Pero le escuchó porque le dio la fortaleza para seguir viviendo con su enfermedad, pero sin amargarse, y seguir sirviendo al Señor, porque es solo por su voluntad. Algunos dicen: no, nomás con que tengas fe, con que tengas. No. Usted puede tener toda la fe del mundo y puede rogar y suplicar y humillarse, y todavía falta que sea su voluntad. En tercer lugar, Naamán, el sirio. En Lucas 24:25, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Quiero que note eso, por favor. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpio, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. ¿Por qué si había muchos leprosos, por qué Dios no los sanó? Si todos esos leprosos estaban enfermos, ¿por qué no sanó a todos? La respuesta es sencilla: porque la voluntad de Dios era sanar a Naamán. No es que Dios tiene que sanar a todos, no. Dios trajo sanidad al que Él quería sanar, y sanó a Naamán. No, pero es que debe de sanar a mí, me tiene que sanar. No, me tiene que, no. Porque habla como que le ordenamos a Dios, como que le tronamos los dedos a Dios. Y eso no es así, mis hermanos. Es solo por su voluntad. En cuarto lugar, hermanos, encontramos al paralítico de Betesda. En Juan capítulo 5, versículo 2 en adelante, dice: y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos. Multitud, note la palabra multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí, entre la multitud, estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado,
y entendió que ya había mucho tiempo, dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Y era sábado aquel día. Quiero que ponga atención. Si la Biblia dice que había una multitud alrededor del estanque de Betesda, una multitud de ciegos, cojos, secos, paralíticos, de diferentes enfermedades, y todos tenían necesidad de la sanidad. Pero dice la Escritura que Jesús fijó sus ojos en aquel paralítico y le hizo una invitación: ¿quieres ser sano? El hombre le responde: hombre, de que quiero, quiero. Y si hubiese alguien que me ayudara, ¿por qué no? Y dice la Escritura que el Señor le sanó. Ahora, ¿por qué le sanó? Porque era su voluntad. Si hubiera sido la voluntad de Dios, Dios sana a todos. Al instante, Dios los sana, hermanos. Dios los sana. Entonces, es interesante esto, hermanos, que Dios puede sanar al que Él quiere. Pero es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y usted y yo no debemos de exigirle a Dios. No, hermano. No, porque yo le sirvo y porque yo soy muy fiel y porque yo me lo merezco y porque yo he dado mucho y porque yo he tratado de ser el mejor. No, hermanos, no es así. Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Él es mi Padre Celestial, yo soy su Hijo. Puedo llegarme con confianza, con entrega y rogándole a Dios, y si mi oración es conforme a la voluntad de Dios, Dios, hermanos, lo va a hacer. Y si Dios no me contesta, hermanos, como yo quería, entonces yo me sujeto a la voluntad de Dios. Me encanta, hermano, la reacción de Pablo cuando Pablo dice: yo de buena gana me gozaré en cualquier situación de mi vida, aunque le he rogado al Señor que me sane. Pero si no es la voluntad de Dios, yo sigo adelante y de buena gana estoy sirviendo. No haga una actitud negativa de que no, Dios no me sanó, ya no voy a diezmar, ya no voy a ir al templo, ya no voy a hablar de Cristo, me voy a alejar, me voy a apartar, porque cuando más necesite. No, dije que Dios siempre nos va a escuchar. Y a veces va a decir que sí, a veces va a decir que no, o a veces va a decir: pero lo haré más adelante. Pero en todas ganamos, hermano. Pero esa exigencia, hermano, eso es lo que quiero que entienda, esa exigencia de que me debe sanar, me debe de contestar, me debe de responder al tiempo que yo quiero y a la manera que yo quiero. Estamos muy, pero muy equivocados. Sí, yo puedo decirle: Dios, tengo este problema, esta necesidad, yo quisiera que tú me dieras esto, me dieras aquello. Pero una vez que ya le dije a Dios lo que quiero, tengo que voltear al cielo y decir: Señor, pero hágase conforme a tu voluntad, como tú quieras, Señor. Ya te expresé mi deseo, pero yo me sujeto a tu voluntad. Y hermanos, cuando tenemos esa actitud, vamos a encontrar en Dios, hermano, tremenda bendición. No se crea, hermano, de que tenemos, hermanos, que todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo tiene que dar. No. Es conforme a su voluntad.
En este asunto de la sanidad, hermano, Jeremías está pasando por problemas de salud y dice que sufre, que es doloroso. Y el Señor no le sanó, pero siguió predicando. El apóstol Pablo, hermano, había fundado iglesias, había servido al Señor incansablemente y le rogó al Señor que le sanara. Y Dios no le sanó, pero le dio la fortaleza para seguir adelante. Naamán, el leproso. Había muchos leprosos, muchos, pero la voluntad de Dios fue sanarle a él. No porque Dios carecía de poder y eran muchos y no podía, no, porque en su voluntad era Naamán. Y en el estanque de Betesda, hermanos, yacía una multitud de enfermos, muchos. Pero en esa ocasión el Señor quiso sanar a aquel hombre, de aquel paralítico. Entonces esa es la voluntad de Dios. Usted viene a la iglesia, está un grupo de gente de 20, 30, 50, 100 o más, y usted puede estar aquí rogando a Dios que le sane. Puede pedirle al pastor que ore. Pastor, ¿puede orar por mí? Yo voy a orar. Señor, yo te ruego por mi hermano, por mi hermana que está enfermo. Rogamos que usted le sane, que usted le ayude, que le dé alivio. Pero Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué pasa si esa hermana o hermano muere? No, Dios no nos escuchó. Sí nos escuchó. Nos dijo que mejor se la llevaba al cielo. Así de sencillo, hermano. No es que él tenía que sanarla. No, hermano. No. Usted ni yo somos quien para exigirle a Dios. Debemos de aprender a rogar, a pedir, a suplicar, pero no a exigir. Recuerde, hermanos, que es solo por su voluntad. Aprenda a orar, aprenda a rogar, aprendamos a suplicar, aprendamos a implorar, aprendamos a insistir, aprendamos a perseverar, aprendamos a ser constantes. Y digámosle a Dios lo que nos duele, lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que añoramos, lo que anhelamos. Pero cuando termines, dile, pero Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Y le aseguro, hermano, que Dios hará su voluntad en mi vida y en tu vida. ¿Cuál es tu problema ahorita? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo andas de ánimo? ¿Cómo andas de salud? ¿Te preocupa los malestares que has traído o los malestares de algún familiar? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? ¿Tu negocio? ¿Tus pagos? ¿Tus deudas? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios de su ayuda, de su guianza, de su poder, de su bendición. Pídele a Dios lo que tú quieras. Ruégale. Pero aprende a decir conforme a tu voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias que nos enseña, Señor, que debemos de tener una actitud de ruego, de súplica, de implorar, de pedir, de humillarnos. Y Señor, aunque yo pueda expresar todo lo que hay en mi corazón, las cosas serán conforme a tu voluntad. Yo ruego, Señor, que nos ayudes a entender que nunca estamos para exigir, pero sí para rogar. Y que tú tienes la última palabra. Señor, usted sabe lo que necesito. Usted sabe lo que nos duele. Usted sabe lo que sufrimos. Usted sabe lo que batallamos. Usted sabe por lo que estamos pasando. Y yo no tengo dudas que usted nos va a ayudar conforme a su voluntad. Encomiendo en sus manos la vida de cada hermano,
de cada matrimonio, de cada familia, de cada varón, de cada mujer, de cada esposa, de cada niño. Y que usted, Señor, los bendiga grandemente conforme a su voluntad. Porque se lo pido, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Grabe esto, hermanos. La palabra de Dios dice, allá en Primera de Juan, en su capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa a Él, conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces mi voluntad no es la voluntad de Él. Usted siga rogando y pidiendo, y dígale a Dios lo que usted desea, y al final termine diciendo, pero Señor, que sea conforme a tu voluntad.